El sol de la tarde caía con una tibieza inusual sobre el viejo barrio, tiñendo las fachadas de un tono dorado que invitaba a la nostalgia y a la alegría hogareña. En la entrada de uno de los portales más concurridos, un objeto recién colocado llamó la atención de los transeúntes. Era un felpudo, pero no uno cualquiera, sino uno que proclamaba una bienvenida con letras de molde elegantes y limpias. Una voz llena de asombro y con ese toque de ingenio popular que caracteriza a los vecinos de la zona rompió el silencio del callejón diciendo hola y comentando que felpudo más elegante resultaba a la vista de cualquiera. Aquella misma voz, impregnada de un anhelo sencillo, confesó que siempre había querido uno igual para su propio hogar. Sin embargo, la realidad se imponía con una gracia casi poética, pues inmediatamente después admitió que aquello no era para alguien como él, sino para gente con zapatos limpios y puertas señoriales que proteger. La respuesta no se hizo esperar desde el interior del umbral, una réplica cargada de esa confianza pícara y directa de los amigos de toda la vida que aclaró que eso no era un simple felpudo para el uso diario de los transeúntes despistados, llamándolo de una forma jocosa, sino que se trataba de un preparativo especial para recibir a Luisma, quien regresaba ese mismo día de la gran ciudad de Barcelona. El motivo de aquel viaje prolongado de Luisma se debía a que Ainhoa había tenido que marcharse hacia aquellas tierras catalanas debido a la apertura de un nuevo establecimiento de entretenimiento, un mingo recién inaugurado que requería atención. Hubo quien murmuró desde la esquina la palabra ludópata con una sonrisa socarrona, pero la explicación oficial continuó con firmeza, aclarando que ella simplemente había ido allí a trabajar de manera honrada. Otra voz, siempre atenta a los chismes cotidianos, exclamó una palabra graciosa antes de anunciar que el esperado viajero ya se vislumbraba a lo lejos en la calle principal. La emoción se desbordó en un instante con un grito que daba la bienvenida a los recién llegados, aunque en la confusión del momento alguien admitió haberse equivocado de bolsillo al buscar las llaves o quizás algún pequeño obsequio, repitiendo el saludo con entusiasmo. Al observar detenidamente al viajero, una de las mujeres del grupo notó el semblante cansado y algo deslucido de Luisma, preguntándole con genuina preocupación materna qué caras tan pachuchis traía y qué era exactamente lo que le sucedía en el alma. La explicación llegó por parte de su acompañante, quien aclaró que el muchacho estaba un poco decepcionado porque se había imaginado que viajar en un transporte moderno con un nombre tan pomposo significaría volar sobre una paloma gigante o quizás viajar cómodamente dentro de la boca de un pelícano mágico. El propio Luisma, indignado por la falta de fantasía del mundo moderno, se quejó de que todo aquello era un truquete de la publicidad y se preguntó cómo se atrevían a jugar de ese modo con las ilusiones de la gente sencilla. Para romper la tensión y devolver la alegría al grupo, los viajeros anunciaron con bombos y platillos que habían traído regalos para todos y cada uno de los presentes en el barrio. La sorpresa fue mayúscula y la incredulidad se apoderó de los rostros, hasta que una pequeña broma pesada flotó en el aire al decirle a uno de los muchachos más jóvenes, llamado Edgar, que desgraciadamente se habían olvidado de su obsequio en la terminal de Barcelona. El joven, con una paciencia infinita, corrigió al orador diciendo que se llamaba Néstor, lo que provocó una risa generalizada y un elogio irónico hacia la buena memoria del recién llegado antes de continuar con la distribución de los tesoros. El primer regalo fue para Soraya, quien desenvolvió con emoción una barretina tradicional, exclamando con alegría lo guay que resultaba y comparándola en su imaginación infantil con un sombrero de los pifufos, invitando a todos a unirse a la fantasía. Para Baraja el obsequio fue una camiseta oficial del equipo de fútbol de Barcelona, acompañada de un consejo estético muy particular que afirmaba que las rayas verticales siempre adelgazan la figura. La entrañable Eugenia tampoco se quedó sin su porción de afecto norteño, recibiendo un embutido típico conocido como butifarra de manos de su nuera preferida, junto con un imán decorativo de la majestuosa Sagrada Familia destinado a la nevera familiar. Alguien en el fondo murmuró con celos cómicos que esa chica no convenía para la familia, pero el comentario fue sepultado por el orgullo de Luisma, quien anunció con entusiasmo que durante su estancia había aprendido a hablar perfectamente la lengua catalana. Su método de aprendizaje consistía en una regla ortográfica inventada por él mismo que se basaba simplemente en quitarle la última letra a todas las palabras conocidas, transformando la camiseta en camisette, la servilleta en servillet y nombres propios como Mauricio en Maurici. Desde detrás de la barra del bar del barrio, una figura imponente y de bigote prominente observó la escena con desdén y preguntó qué clase de idioma extraño estaba hablando aquel muchacho, recibiendo como respuesta la confirmación orgullosa de que era catalán.
El tabernero, con su habitual hospitalidad ruda y sin filtros, sentenció que en ese establecimiento solo se hablaban dos idiomas oficiales, el castellano tradicional y el lenguaje de los golpes directos, advirtiendo con ironía que él mismo era completamente bilingüe en esas artes. La conversación fue interrumpida por la llegada apresurada del pequeño Tito, quien traía en sus manos temblorosas un telegrama urgente procedente del pueblo natal de la familia. El texto de la misiva era breve pero contundente, comunicando a todos los parientes la invitación formal a una boda inminente, adjuntando al sobre una tarjeta de invitación y un trozo de chorizo casero como muestra de la abundancia rural. La sorpresa se transformó en cotilleo cuando se descubrió que la novia era la célebre Emiliana, conocida por su falta de gracia estética, lo que explicó de inmediato por qué el enlace se realizaría con el ciego del pueblo. Un hombre bondadoso llamado Casimiro que no podía juzgar las apariencias físicas. El tabernero se quejó amargamente de las celebraciones rústicas, expresando su hartazgo por las bodas de pueblo y recordando con fastidio que siempre terminaban sentándolo en la mesa reservada para las mujeres solteras, rodeado de personas con diversos percances físicos. Preguntándose con humor negro si con tantos retales se podría construir una persona completa. El pequeño Tito defendió la tradición familiar recordando las bondades del banquete, donde después del convite solían pasear a lomos de un burro mientras los vecinos arrojaban higos chumbos en señal de júbilo. Ante tal panorama, el tabernero tomó una resolución firme y declaró que ese año Mauricio Colmenero no asistiría solo al evento, sino que iría acompañado de una mujer de bandera, una dama espectacular con poca conversación en la cabeza pero con una presencia imponente en la parte delantera. Al escuchar este alarde de orgullo, una de las mujeres presentes decidió no quedarse atrás en la competencia social y afirmó que ella también se había buscado un acompañante masculino de primera categoría. Un hombre fuerte y apuesto que cumpliera con los requisitos mínimos de tener buena vista y buena disposición. En un intento de reclutar aliados, la mujer le preguntó a Luisma si le apetecía acompañarla a la boda del pueblo. Pero el joven rechazó la oferta de inmediato alegando que estaba sumamente ocupado con sus propios asuntos y lanzando un cumplido poético y extravagante que la definía como la mufa y la reina de su casa. En ese instante de revelaciones familiares, los pensamientos se volcaron hacia la figura de Aída, una madre coraje que iniciaba una nueva etapa en su vida con la firme determinación de no permitir que nadie le levantara la voz ni la detuviera en su camino hacia la felicidad personal. Deseando ver a todos sus seres queridos satisfechos. La voz de la experiencia resonó en el ambiente recordando lo agotador que resultaba ir de un lado a otro con los niños a cuestas y la casa flotando sobre los hombros, pero celebrando que finalmente había llegado el momento de decidir el propio rumbo con total autonomía. Mientras tanto, en otra esquina del vecindario, una pareja discutía sobre sus salidas culturales. Una mujer se quejaba amargamente con Chema de que no volviera a llevarla a ver una película con subtítulos en la pantalla, argumentando con una lógica aplastante que si ella quisiera leer se compraría un libro en la librería del barrio. La réplica del hombre fue un cuestionamiento inteligente sobre por qué no se había leído entonces el libro original, recibiendo como única respuesta un reproche cariñoso que lo tildaba de respondón ante las verdades de la vida. Fidel, un joven estudiante de ingeniería siempre atento a las energías del entorno, intervino preguntando si su radar de la felicidad estaba detectando malas vibraciones entre los presentes. La discusión familiar escaló rápidamente cuando se reveló que la pequeña Aidita había transformado un valioso proyecto académico de ingeniería en simple chatarra al sentarse en el sofá de la sala. Las versiones del incidente se cruzaron de manera cómica, con acusaciones mutuas de insultos y torpezas, obligando a los adultos a pedir orden para escuchar los testimonios de uno en uno. Fidel relató cómo había dejado su delicada estructura un segundo sobre el cojín justo antes de que la niña llegara y causara el desastre, mientras que la pequeña defendió su inocencia acusando al joven de llamarla de forma despectiva antes del accidente. La madre intervino para apaciguar los ánimos, enviando a Fidel a su habitación mientras ella se ocupaba de imponer una sanción justa a la niña, castigándola con una semana entera sin probar el postre de la cena, una decisión que fue recibida por la pequeña con un agradecimiento irónico. La situación generó un resentimiento infantil en Aidita hacia el compañero de su madre, a quien comenzó a apodar de manera jocosa como el calvo malo debido a la disparidad en los castigos familiares. Por otro lado, un joven con uniforme militar se lamentaba de las penurias del servicio obligatorio, quejándose de las exigencias absurdas de su superior en el cuartel, comparando la obligación de hacer la cama de forma impecable con las torturas de los centros de detención internacionales.
En la taberna del barrio, los negocios habituales continuaban su curso misterioso cuando Mauricio Colmenero entregó una suma de dinero a su fiel empleado extranjero, ordenándole que fuera a cobrar un billete de lotería premiado. La escena despertó las sospechas de los clientes habituales, quienes notaron la increíble fortuna del tabernero, siendo la quinta vez en el mismo mes que resultaba agraciado con el premio mayor. Surgieron teorías sobre un posible blanqueo de capitales ilegales provenientes de los alquileres no declarados del edificio, y para explicar el complejo mecanismo financiero a los presentes menos ilustrados. Se utilizó una metáfora sencilla con los dedos de la mano que simulaban el intercambio de billetes negros por dinero legal a través del banco. Luisma, abrumado por la explicación técnica y con una prisa repentina por evitar preguntas incómodas, se despidió apresuradamente dejando a los demás sumidos en la duda sobre sus verdaderas intenciones y planes futuros. La mente de los pícaros del barrio comenzó a trabajar a toda marcha al concebir un plan para fingir un premio de lotería ficticio mediante la grabación de un sorteo anterior, con el objetivo de venderle un billete falso al adinerado tabernero y así darle una lección de humildad financiera. Para llevar a cabo la farsa necesitaban la colaboración del eslabón más débil del grupo, un hombre de mente inocente que en ese momento se divertía imitando el vuelo de una mosca en el patio trasero. Tras ensayar repetidamente las expresiones faciales de sorpresa y alegría extrema que requería la actuación teatral, el grupo se preparó para ejecutar la trampa económica. En un rincón más tranquilo, Baraja cuidaba con un esmero conmovedor un nido que había encontrado en el suelo del parque, convencido de la existencia de un pollito en su interior que necesitaba calor constante para nacer adecuadamente. Una tarea que se tomó con una seriedad comparable a sus grandes logros del pasado. En el ámbito virtual, una mujer buscaba desesperadamente una pareja para la boda del pueblo mediante un anuncio sumamente sugerente en el Internet, describiéndose como una persona sensible, amiga de sus amigos y un poco tímida que disfrutaba de las películas clásicas de suspenso. Al no recibir llamadas inmediatas, buscó el consejo de sus allegados y terminó reclutando al empleado extranjero de la taberna como su acompañante oficial. Considerándolo un honor para el muchacho y destacando con humor que su tono de piel moreno combinaba perfectamente con cualquier atuendo elegante de fiesta. La convivencia familiar en la casa de los recién casados continuaba siendo un campo de batalla de castigos cruzados y malentendidos sobre la educación de los hijos. Lo que llevó a los padres a reflexionar sobre la necesidad absoluta de pasar más tiempo de calidad con los jóvenes para comprender sus traumas escolares y sus verdaderas personalidades, alejándolos de los apodos hirientes del colegio. La ejecución del plan de la lotería falsa alcanzó su punto álgido cuando lograron convencer a Mauricio Colmenero de comprar el boleto supuestamente premiado por una suma superior a su valor nominal, permitiendo a los pícaros saborear una victoria económica temporal que planeaban destinar a la compra de ganado para el porvenir rural. Para fomentar la unión familiar y limar las asperezas de la convivencia diaria, Soraya propuso la creación de un concurso dinámico titulado El Juego de los Gartínez, una competencia de preguntas y respuestas íntimas sobre los gustos cinematográficos, los miedos ocultos y las preferencias culinarias de cada miembro del hogar, donde el equipo perdedor se enfrentaría a sanciones drásticas relacionadas con la privación de ciertos placeres cotidianos durante 3 meses enteros. La celebración de la comunión en el pueblo se transformó en el escenario de revelaciones románticas inesperadas cuando la mujer de la ciudad descubrió las virtudes ocultas, la educación caballeresca y el talento para el baile del empleado extranjero, desatando un sentimiento profundo que rozaba la magia de las producciones cinematográficas de amor. A pesar de los contratiempos iniciales en el cementerio local y de los malentendidos provocados por notas de amor leídas en momentos inapropiados, el afecto verdadero logró abrirse camino entre la música festiva y la alegría compartida de la noche provincial. La historia concluyó en el bar del vecindario, donde las aguas volvieron a su cauce normal entre risas compartidas, confesiones de afecto familiar forzadas por las circunstancias y la certeza de que, a pesar de las locuras y los pequeños engaños cotidianos, los vecinos formaban una comunidad indisoluble unida por el cariño sincero y el espíritu inquebrantable de la vida de barrio.